Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Agradezco que nos estés acompañando en una edición más de tu programa Corpus y que acudas puntual a tu cita de salud. Y bueno, el tema del día de hoy. Déjame decirte que últimamente en algunos periódicos ha salido que los procedimientos bariátricos han ido en aumento en la localidad. Esto como consecuencia, pacientes con un grado de sobrepeso extremo o elevado, pues van a tener cambios importantes en la composición, en su cuerpo. Y lo más sencillo aquí es, bueno, ya perdimos peso, pero ¿qué cambios va a sufrir el cuerpo? ¿Qué vamos a hacer con este exceso de piel? ¿A qué es a lo que me voy a enfrentar? ¿Qué es lo que viene? Y bueno, tenemos aquí al experto, que es lo ideal, pues tener aquí a un cirujano plástico reconocido a nivel nacional, a nivel mundial, el doctor Gustavo Gaspar Planck. César, muchas gracias. Un honor estar aquí contigo. De verdad, César, te agradezco este programa que espero, sinceramente, tengas mucho éxito porque veo realmente los invitados que tienes de mucha calidad. Gracias. Y pues, doctor, ¿cómo ve usted esta situación aquí en la localidad o a nivel estado incluso con el aumento de procedimientos quirúrgicos? Mira, César, se ha dado un fenómeno a partir de hace unos 10 años aproximadamente, no nada más a nivel local, no nada más en Mexicali, sino además a nivel nacional y a nivel mundial, con la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica, si bien no es un procedimiento nuevo, sí es un procedimiento que últimamente se le ha dado mucho auge y ha tenido una aceptación a nivel mundial, porque se ha visto los resultados tan excelentes que tienen hacer esta cirugía y los beneficios que se obtiene de ella precisamente. Pero con este nuevo auge de este tipo de cirugía bariátrica, de lo cual empezó realmente con el bypass, y la manga gástrica era parte de esa... Una parte que después se dieron cuenta de que, bueno, vamos a hacer primero la manga, ¿no? Y luego hacemos el bypass, pero se dieron cuenta que con la pura manga tenían excelentes resultados. Era suficiente. Y además no tenían esa desnutrición que les da precisamente, César, ese bypass de evitar que muchos de los alimentos pasen a través del estómago, donde se reabsorbe, como sabemos, mucho de los nutrientes precisamente para el paciente, para la persona. Bueno, con esto vino un nuevo tipo de cirugía en la cirugía plástica y estética, que es la cirugía posbariátrica, precisamente. La cirugía posbariátrica, ¿en qué consiste? La cirugía posbariátrica, César, consiste en modificar en un paciente todo aquel tejido blando que haya resultado dañado después de la bajada tan exagerada de peso. Tenemos pacientes que bajan entre mínimo 25 kilos y he tenido pacientes que han llegado a bajar hasta 100 kilos. ¡Wow! Imagínate, por ahí tenemos, más al rato vamos a ver unas imágenes que traje precisamente para mostrar esto. Imagina una persona, sobre todo en una mujer, que es generalmente lo que más se operan después de la cirugía bariátrica. La cirugía estética, obviamente van más mujeres a hacerse este tipo de cirugías, no porque los hombres no se la hagan, pero sí es una relación, es una relación probablemente de 5 mujeres a un hombre por hacerse este tipo de cirugías. Entonces imagina todo este exceso de piel que queda después de que bajaste por lo menos 50 kilos. Imagina a una paciente que tuvo un embarazo gemelar, que tuvo gemelitos. Y después que su abdomen tuviera una distensión tremenda. Bastante grande. El abdomen, obviamente, vamos a observar ese abdomen después que queda una cierta flacidez. Y esa flacidez, pues obviamente la operamos regularmente, hacemos lo que le llamamos la lipectomía. Pero ahora imagínate a la misma paciente que haya subido 100 kilos en todo su cuerpo, no nada más en su abdomen, en sus brazos, en su cara, en su cuello, en sus muslos, en su abdomen, en todos lados. Todas esas partes donde teníamos el gran acúmulo de grasa en este paciente, va a quedar este exceso de piel. Va a quedar un exceso tremendo de piel. La piel tiene una facultad, tiene cualidades la piel con las que puede nuevamente retomar su
su estado normal. Sin embargo, cuando sufre estrías y sufre un elongamiento muy severo, esta elasticidad se pierde. Es como un elástico nuevo que no tiene ningún daño. Tú lo restiras y lo sueltas y vuelve a su estado natural. La piel puede suceder lo mismo, pero cuando en esa piel existen estrías, esas fibras elásticas, es esa ruptura de esas estrías, significa esa ruptura de las fibras elásticas. Restira esa piel, ¿qué va a pasar con ella? Va a quedar flácida nuevamente. Ya no va a volver. Ya no va a volver a retraerse a sí misma sobre el músculo, entonces ya no tiene esa facultad de hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Recortar todo ese exceso de piel y de grasa, sobre todo de piel que quedan los pacientes postbariátricos. Doctor, hacer un comentario. En un programa que nosotros tenemos la intención de llevar la opinión del experto hasta la casa, hasta la persona que nos mira, también queremos educar y decir al paciente, y si nos gustaría que usted nos pudiera aclarar la gran cantidad de productos que venden de cremas, fajas y todo esto que la gente se inmiscuye creyendo que van a poder llegar a hacerlo. Mira, te voy a dar un ejemplo nada más, César. Yo he visto en televisión, incluso, y lo hemos visto y lo ha visto, yo creo que la mayor parte del público que nos está viendo, tenis para bajar de peso, ¿sí? No sé si lo recuerdan. Sí, claro, que claro. Había no quiero decir los nombres, bueno, pero en la televisión yo veía frecuentemente tenis, ponte tus tenis, no recuerdo cómo de sports, no sé cómo se llamaban, y con estos tú caminabas y nada más con el hecho de caminar sobre ellos bajabas de peso, ¿ok? Entonces, la gente compra todo eso, la gente lo cree. ¿Por qué? Porque en el afán de bajar de peso, en el afán de verse bien, en el afán de la necesidad que tiene, precisamente porque la televisión, porque los medios te están orillando a eso, te dicen, espérate, tener sobrepeso no es bueno. Tener sobrepeso no es cool, como dicen, ¿no? Entonces tienes que bajar, tienes que hacerlo. ¿Cómo? Una manera fácil, cómprate unos tenis. Cómprate esos tenis, vas a ver cómo lo vas a bajar de peso. Obviamente, todos los que tenemos un estudio científico como médicos sabemos que eso es una farsa, eso es una mentira. Y cuando y como esas hay muchas en la televisión y como esas hay muchas que se tratan de vender en muchos lugares, entonces yo les recomiendo una cosa siempre a todas las personas: todo lo que vean que sea demasiado bueno para ser cierto, es que no es cierto. Hay cremas para quitar celulitis, hay cremas para quitar varices. ¿Cómo es posible? Si existiera todo eso, no existiríamos los médicos, no existirían los angiólogos, no existirían muchas de las especialidades. Créanmelo, lo que es muy bueno para ser cierto, regularmente es falso. Y hay que dudarlo. Estamos con el doctor Gustavo Gaspar Blanco hablando de cirugía plástica en paciente posoperado de un procedimiento bariátrico. Vamos a una pausa y volvemos. Un cuerpo sin sobrepeso no es solo cuestión de belleza, sino de salud. El doctor César Medrano es tu mejor guía para perder peso desde una dieta hasta una cirugía. Plan de alimentación, balón intragástrico, manga gástrica y bypass. No lo olvides, el doctor César Medrano es tu mejor opción. Y estamos en tu programa Corpus, hablando con el especialista, el doctor Gustavo Gaspar Blanco, cirujano plástico, hablándonos de los procedimientos de cirugía estética o cirugía plástica en pacientes operados de algún procedimiento de tipo bariátrico. Doctor, la pregunta aquí es, ¿cuál es el momento indicado para que un paciente se someta? Siempre hablando de que este tipo de procedimientos, el paciente se somete y está contento, viene con toda la chispa, se quiere pesar diario, empieza a mirar que empieza a sobrar la piel y rápido está buscando esa figura, esa imagen estética que nos venden y pronto empieza a buscar piel, dar un poco de forma. Pero ¿cuál sería el momento indicado, el momento ideal para que este paciente se someta? Mira, César, casi nunca llegan en el momento ideal. Llegan generalmente antes o después, y te voy a decir a qué me refiero antes y después del punto ideal.
Antes, cuando probablemente llevan 6 meses de la cirugía posbariátrica, es decir, ya se hicieron la manga gástrica y tienen 6 meses y el paciente pesaba 140 kilos y ya ya ha bajado 25 kilos y llegó a 115 kilos. Dice, doctor, ya bajé 25, llevo 4 meses y ya me siento muy bien para cirugías. Mírate, les digo, todavía vas a seguir bajando. No estás en el punto ideal para hacer la cirugía todavía, porque todavía va a existir más disminución de este peso que tú tienes, y obviamente vamos a obtener unos cambios incluso después de haberte hecho, si lo hago en ese momento, una lipectomía o le corto todo ese exceso, probablemente vas a seguir teniendo más adelante más flacidez. Entonces, y está el otro paciente que llega después de que debió haberse hecho el procedimiento. ¿Y cuáles son estos pacientes? Es cuando ya pasaron probablemente 3, 4 años, César, y este paciente empieza a subir nuevamente de peso y dice, bueno, aquí ya empezó a subir, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, voy con el cirujano y me voy a operar otra vez y me quito otra vez eso que volví a subir. Claro, hay que hacerlo también en este momento. Es más probable que se pueda hacer que antes, ¿no? Pero de todos modos no es la solución para el problema que están empezando a tener. Algo sumamente importante que me he dado cuenta y lo vi la semana pasada, César, en el programa con el nutriólogo Barba, que explicaba perfectamente bien el programa que lo tuviste aquí, que él decía el cuidado que debe tener el paciente posterior. Eso es lo más importante. No nada más en la cirugía posbariátrica, en la cirugía estética también. El cirujano tiene tiene una gran parte del resultado de la cirugía estética, pero también el paciente es lo más importante después de este resultado. Un paciente, tanto posbariátrico como un paciente que hace una cirugía estética habitual, ellos pueden creer que ya no van a subir de peso, pero esto ya obviamente no es cierto. Un paciente puede volver, si bajó 50 kilos, a los 5 años probablemente los puede volver a ganar con una cirugía posbariátrica. Y lo mismo con una cirugía estética, que es algo bien importante. La cirugía estética, una lipectomía, una liposucción, no son procedimientos para bajar de peso. No son procedimientos para bajar de peso, es algo muy importante, porque me llegan pacientes incluso a la consulta con 120 kilos. Imagínense una señora que tiene unos 60, unos 55 de estatura, unos 60 y pesa 120 kilos. El doble de su peso. Esta señora es obviamente una candidata para cirugía bariátrica. Bueno, llegan, doctor, ¿sabe una cosa? Es que ya me cansé, ya hice dietas, ya hago ejercicio y no bajo de peso. Vengo con usted porque quiero ya bajar de peso. Llegaste al lugar menos indicado. Y déjame decir una cosa, César. Te comentaba hace rato, entre comerciales, decía, en esto, César, hay que ser muy honesto. La honestidad cuenta mucho. ¿Por qué razón? Porque yo siempre les digo, ahorita puedes ir y buscar a alguien y te lo va a hacer, le digo. El problema no es que no se pueda hacer la cirugía, el problema es que no se debe hacer ahorita en este momento la cirugía. Primero porque los riesgos son altos, con un sobrepeso alto, y en segundo lugar los resultados van a ser muy malos, van a ser resultados muy pobres de estéticamente hablando. No va a valer la pena lo que vas a pagar en ese momento y el riesgo tampoco vale la pena. Entonces, siempre hay que hacer primero algo. Cuando tú vas, yo les digo, cuando tú vas a encerar un carro, o sea, para encerarlo, primero lo tienes que preparar, primero lo tienes que lavar, tienes que quitarle y luego lo enceras. O sea, no llegas y de las dunas y encérame el carro, porque te lo van a rayar, no va a quedar bien, o sea, va a ser un resultado muy malo. Entonces, no nada más en la cirugía, sino en todos los aspectos tenemos estos pasos que tenemos, un método que tenemos que hacer, que llevar a cabo para poder llegar a un resultado bueno en los pacientes. El cirujano no es bueno en la medida en que sea muy hábil, sino el cirujano es muy bueno en la medida en que sabe escoger muy bien a los pacientes que necesitan la cirugía, César. Eso es algo sumamente importante. No solamente es que se presente el paciente, no solamente es que usted llegue y diga al médico, quiero hacerme este procedimiento, sino es que el médico honesto, que el profesional
le va a decir si se encuentra en condiciones para Así realizar es, el procedimiento. exactamente. Es muy frecuente, como lo dices, doctor, vengo a que me haga la lipectomía, porque quiero bajar de peso. Y obviamente no es una candidata ideal. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. ¿Se debe? No se debe hacer. ¿En qué consiste esto? Obviamente en la honestidad también y en la ética del cirujano. Algo que a veces es difícil encontrarlo, pero sí existen, créemelo. Y hablando en este caso de pacientes que han sido sometidos a un procedimiento bariátrico, algunos a un bypass, un proceso mal absortivo en el cual se disminuye la cantidad del trayecto en el cual se absorben los nutrientes, por así decirlo. ¿Este paciente hay que prepararlo previo para un procedimiento? Y una preparación previa consiste precisamente en un buen nutriólogo. El paciente posbariátrico no es un paciente que requiere únicamente de un cirujano bariatra. Requiere de equipo multidisciplinario. Totalmente. De psicólogo, de nutriólogo, obviamente el bariatra, de cirujano plástico, hasta de maquillista, si tú quieres. Y alguien que le ayude en el ejercicio también, obviamente, ¿no? Alguien que le ayude en el gimnasio. Obviamente el nutriólogo no lo va a poder hacer solo. Entonces, es un grupo multidisciplinario. Y generalmente, César, lo que pasa y lo que yo he visto en mi consulta diaria es que al paciente lo operan y lo dejan solo. Queda olvidado el Eso es paciente. algo muy frecuente. Les digo, ¿quién te está viendo después de la cirugía? Entonces, no, es que ya me hicieron la cirugía y ya no como, pero de veras me gustó ese programa que vi la semana pasada con el nutriólogo Barba, que decía, pues ya, o sea, estoy comiendo, casi no como, me tomo mis malteadas y todo, pero no saben que esa malteada tiene, no sé, 2000 calorías. Entonces no están comiendo adecuadamente, están comiendo lo que les da la gana, probablemente así, con esas palabras, porque no se están nutriendo adecuadamente. Entonces se van a ver muy mal. ¿Cómo se van a ver? Demacrados, con pérdida de proteínas, obviamente. Y a lo mejor no siendo candidatos en ese momento para realizar un procedimiento. Estamos en tu programa Corpus, vamos a una pausa comercial y volvemos. Un cuerpo sin sobrepeso no es solo cuestión de belleza, sino de salud. El Dr. César Medrano es tu mejor guía para perder peso desde una dieta hasta una cirugía. Plan de alimentación, balón intragástrico, manga gástrica y bypass. No lo olvides, el Dr. César Medrano es tu mejor opción. Y estamos en tu programa Corpus. No quiero continuar sin antes agradecer a Paloma Interiors, los cuales nos facilitó sus ubicaciones para grabar este programa. Lo puedes encontrar aquí en Plaza Duara con una gran cantidad de muebles para tu casa. Y bueno, estamos hablando con el doctor Gustavo Gaspar Blanco acerca de la cirugía estética en los pacientes que se han sometido a un procedimiento bariátrico. Doctor, una pregunta difícil para la persona que lo esté escuchando, para esa persona que se ha sometido o que piensa someterse. No lamentablemente, pero sí estamos basados en la actualidad en estereotipos, donde miramos a la mujer delgada, curvilínea, y la gente, muchas de las ocasiones, no pensando en salud, se realizan procedimientos, buscan la cuestión estética. Un paciente como el que nos comentaba hace unos momentos, una persona de unos 60 que tendría que pesar 60, 65 kilos, que nos pesó 120 kilos, esta persona que se somete al procedimiento, ¿qué es lo que espera? Ella espera tener un resultado favorable a mirarse estéticamente, curvilínea, o el paciente que ha tenido una gran cantidad de sobrepeso no va a volver a tener esa figura. Mira, César, hay dos cosas aquí muy importantes. Una de ellas es que después de un sobrepeso tan importante como de 60 kilos, 70 kilos, nada vuelve a ser igual. Siempre lo he dicho y te lo comentaba hace rato, esto es como una quemadura. Después de una quemadura severa, nada vuelve a ser lo mismo, ¿okay? Por más tratamientos, por más cirugías que se te haga, siempre va a haber secuelas. Lo mismo sucede con el sobrepeso. Podemos llegar a un punto donde ayudemos mucho a la paciente, pero obviamente van a existir una buena cantidad de secuelas que son obviamente las cicatrices.
El resultado más importante se obtiene obviamente con un buen paciente. Un buen paciente significa un paciente que está dispuesto a cambiar hábitos, que está dispuesto realmente a cooperar, porque en una cirugía no es nada más el cirujano el que está interviniendo, es una cuestión de dos, el cirujano y el paciente. Y esto es algo muy importante. Y otra cosa también muy importante, ¿sabes? Es que generalmente la paciente quiere llegar y se imagina como si fuese a entrar a una máquina y salir del otro lado de la máquina totalmente modificada. Yo siempre les digo, lo que obtuviste, lo que has ganado en 40 años, no lo vas a perder en un día. Eso no, nadie te lo va a dar, absolutamente nadie. Y si se hace, hay riesgos bastante importantes en la salud, haciendo cirugías muy severas o muy largas. Entonces, lo que les digo, esto nuevamente es volver a hacer las cosas poco a poco. Vamos a bajar de peso primero con la cirugía bariátrica, después, bueno, nos vamos a ir con lo más importante, yo siempre les digo, el abdomen. El abdomen es lo que probablemente más notoriedad va a dar en una paciente que se opere después de la cirugía bariátrica, probablemente de sus boobies, brazos, piernas. ¿Por qué razón tenemos que irnos despacio? Por seguridad de la paciente, definitivamente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque son cirugías largas y son cirugías bastante grandes. Entonces, podemos mezclar probablemente una cirugía grande, una lipectomía y hacer algo de liposucción. O una cirugía de la lipectomía, quitarle todo su abdomen y a lo mejor corregirle sus párpados. O cualquier otra cosa que no nos lleve mucho tiempo en un quirófano, César. Punto importante, ¿por qué es importante el tiempo en quirófano? ¿Más tiempo, más riesgo? Claro. El riesgo en el quirófano depende de forma muy importante con el tiempo que tú estés en el quirófano. Una paciente en el quirófano está acostada, está estática, está sin movimiento, está bajo una anestesia general o un bloqueo, pero está teniendo cambios hemodinámicos y cambios en su cuerpo y una respuesta de su cuerpo a un trauma que se le está provocando en ese momento, que yo siempre les digo, es como mandarte a hacer un maratón, una cirugía, de verdad, de veras siempre se los digo, o sea, si ustedes creen que una cirugía es algo realmente sencillo incluso para el cirujano, tiene sus situaciones en las que uno como cirujano va a decir, hasta aquí vamos a llegar, para la seguridad del paciente. Actualmente las anestesias, la cirugía se ha hecho obviamente más segura en la medida en que el cirujano tenga esa precaución. De verdad, traten, yo siempre se los digo a mis pacientes, no se desesperen, las cirugías las vamos a ir haciendo en la medida en que el paciente se vaya recuperando de una, lo vamos con la otra, poco a poco, no se va a conseguir en un día. Ante todo la seguridad. La seguridad del paciente, la seguridad, como siempre se los digo, no es lo mismo salir manejando aquí a la Ciudad de México en un solo tramo que viajar de aquí a la ciudad de San Luis en un solo tramo. Son cosas muy diferentes, es decir, llegas descansado a San Luis, bueno, ya no hay ningún problema, pero vas cansado en una carretera, el cirujano también se cansa, ¿sabes? En una cirugía, y en una cirugía larga también. Entonces es algo que muchas veces el paciente dice, doctor, es que quiero que me haga esto, y las boobies, y también la cara, y los párpados, y me quita las piernas. Espérense, el primero que en mi equipo me va a decir, tranquilo doctor, va a ser el anestesiólogo, para empezar. Pues muy bien. En este programa tocamos algunos temas importantes acerca de la cirugía estética en los pacientes que se han sometido a un procedimiento quirúrgico, pero aún nos quedan algunos puntos importantes que sé que tú que me estás mirando en casa quieres saber qué va a pasar con el busto, qué va a pasar con el abdomen, qué pasa con los brazos, qué pasa con la entrepierna. Bueno, todo esto va a requerir procedimientos. ¿En manos de quién? Del experto. Así que esperamos contar contigo en una próxima edición para continuar con estos temas y continuar con el experto, el doctor Gustavo Gaspar Blanco. Doctor, un gusto que nos haya acompañado. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Y no lo olviden, estamos en Tu Cita de Salud todos los jueves en punto de las 4 de la tarde por tu canal. Nos vemos en una próxima edición.